Una palabra que quiero compartir con ustedes. El Señor en estos días estuvo ministrando un poco a través de esto y quiero compartir con ustedes San Lucas capítulo 5 versículo 4. San Lucas capítulo 5 versículo 4. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora quiero que vaya a San Juan capítulo 21. San Juan 21, versículo 6. Dice la palabra, ¿ya lo tiene? Dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, en esta hora pongo en tus manos, Señor, mi vida, pongo en tus manos este culto y este tiempo para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, habla tú al pueblo, Señor, porque yo nada puedo darles, yo nada puedo hacer por ellos, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que yo te ruego que hables conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Ministrales a cada uno de ellos conforme a su necesidad. Rompe toda cadena, desbarata todo yugo. Señor, reprendemos toda obra contraria a toda fuerza de las tinieblas y confesamos la libertad tuya en este lugar. Confesamos, Señor, tu presencia. Confesamos, Señor, el entendimiento de tu palabra, la revelación tuya en operación. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Dándole la gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Quiero usar estos dos versículos que hemos leído, o estos tres versículos que hemos leído, San Lucas 5, 4 y 5, y San Juan capítulo 21, versículo 6, para hablar bajo el tema: una misma señal para una nueva oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. Una misma señal para una nueva oportunidad. San Lucas 5, 4 dice que el Señor le dijo: echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 5 para entender el contexto de esto que estamos leyendo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Entonces, una de las barcas que el Señor vio era ¿de quién? De Simón. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, cuando yo leo este contexto, cuando yo leo este pasaje, quizás al principio usted dice, bueno, va a hablar de la gran pesca que se puede realizar, pero quiero ir más allá, al perfil o a la forma, al punto de vista más bien de Pedro. Este milagro o esta señal más bien que sucede en la pesca milagrosa, que le ponen como título aquí, es algo que marca la vida de Pedro, aunque ahí nombra a otras personas que también sintieron o les sobrevino gran temor por esta señal que había sucedido, pero a Pedro le impactó muchísimo. Y fíjese que después de suceder esta gran señal, viene algo muy importante, y es el llamado que Dios le hace a Pedro y a los que estaban con él. Entonces vemos que el propósito del Señor en hacer que esta pesca fuera milagrosa no era simplemente que ellos pescaran y tuvieran bastante pescado y ya. El propósito del Señor era llamar la atención de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado: el Señor está llamando tu atención. Gloria al nombre de Jesús. El Señor llama nuestra atención con una señal. ¿Por qué el Señor estaba llamando la atención de Pedro y de los que con él estaban? El Señor llamaba la atención de ellos para que le siguieran, para que les sirvieran, para hacerles un llamado a una labor y a una tarea específica, porque Dios en su inmensa misericordia, bondad y sabiduría y ciencia infinita, gloria a Jesús, sabía para qué tenía a Pedro, a Jacobo, a Juan y a todos los que en ese momento se decidieran a seguirle. Aleluya. Por eso Él permite esa señal maravillosa. Ahora usted dice, ¿por qué no realizó otra señal? Quiero decirle que Dios tiene todo el poder para hacer señales cualesquiera. Aleluya. Pero Él quería realizar una señal que afectara o que llamara la atención de unos hombres que estaban allí. Y esos hombres que estaban allí, gloria al nombre de Jesús, eran ¿qué cosa? Pescadores. Vamos a decir que el Señor Jesucristo quiere llamar su atención, pero usted no es pescador, usted es contratista, y que el Señor Jesucristo viene donde usted, pero usted todavía no sabe, bueno, ¿quién será Jesucristo? Pues, y Jesucristo le dice, présteme estas cositas aquí que yo necesito hacer un culto, y usted le dice, bueno, llévese eso y haga el culto. Y luego, después de hacer el culto con lo que usted le prestó, él regresa y le dice, ¿cómo está el trabajo? Y usted le dice, bueno, está regular, no me han salido contratos, no me han salido esto, lo otro, y le diga, llame otra vez al último cliente
y dígale que usted ahora sí está disponible para hacer lo que él quería que usted hiciera y verá que le va a decir que sí y le va a dar un contrato así, así. Y usted llame y le den un contrato de miles de millones de pesos. Cuando usted ya había intentado muchas veces cambió los planos, cambió la forma de presentarle los proyectos y no se los aceptaban. Y de repente, después de que este señor, dirá alguien, le dice vuelva y llame, ahora sí le dice mire, tiene el contrato, ya tenemos ahí el dinero listo para dárselo. ¿Qué va a pasar con la persona que tiene esa experiencia? Va a decir, él tiene algo sobrenatural. Ese hombre tiene algo especial. Ese hombre no es un hombre normal como los demás. Gloria al nombre de Jesús. Eso era lo que el Señor estaba haciendo, pero en el caso de Pedro no era un contratista, en el caso de Pedro era un pescador. Entonces tenga en mente que el Señor usó una señal para llamar su atención, para también llamarle a él al ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle que a veces Dios permite problemas, escasez y dificultades para Él poder intervenir. Porque si no hubiera habido escasez, quizás Pedro le hubiera dicho, no, ya pescamos toda la noche. ¿Sí me explico? Pero como había escasez, como no habían resultados, le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos estado trabajando más bien toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces ahí el Señor tiene la oportunidad de hacer algo. Entonces a veces cuando todas las cosas van bien, cuando todo está funcionando bien y Dios a veces viene a ofrecernos algo, nosotros decimos, no, estuve trabajando y me ha ido bien. Entonces el Señor no interviene. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando nosotros decimos, he estado luchando, he estado trabajando y no funciona el asunto, entonces el Señor dice, hágalo así. Y en ese momento llama nuestra atención. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que para que nosotros seamos llamados, para que nosotros empecemos a servir al Señor, a veces el Señor ha tenido que permitir cosas. Que usted esté trabajando toda la noche y no consiga un pez. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora, fíjese una cosa. Cuando eso sucede, el Señor lo llama. Fue tan impactante para Pedro. Pedro dice, se postra y le dice, apártate de mí, Señor, que yo soy hombre pecador. O sea, esto afectó también inmediatamente su vida espiritual. Él reconoció inmediatamente su pecado, reconoció inmediatamente su condición, reconoció inmediatamente que él era diferente. Gloria al nombre de Jesús. Dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Y cuando llegan a la orilla, él se dio cuenta que había algo más importante que los peces, algo más importante que las redes, algo más importante que las barcas. ¿Y qué dice la Biblia que hizo este hombre? Dice, lavaron sus redes y dejaron todo eso ahí. ¿Y qué hicieron? Siguieron al Señor. El Señor le dijo, ven, sígueme y yo lo voy a hacer a usted un pescador de hombres. Esa fue la forma como el Señor llamó a Pedro. Pedro siguió al Señor. Pedro estuvo con el Señor cuando el Señor predicaba, el Señor sanaba enfermos, el Señor hacía grandes maravillas, señales, prodigios, y Pedro estaba detrás de él. ¿Y cuántos recuerdan la personalidad o saben cuál era la personalidad de Pedro? Pedro era como muy habladorcito, como muchos de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Cuando digo habladorcito no solamente me refiero a la cantidad de palabras que puede producir, sino a esa gente que habla más de lo que en realidad puede hacer. Gloria al nombre de Jesús. Es que yo sí sé hacer las cosas bien, es que yo sí puedo, los demás no son capaces, pero yo sí. Hay gente que tiene ese problema, o digamos, hay personas que tenemos ese problema, que a veces decimos que yo sí puedo, que yo sí soy capaz, que yo sí hago, pero en realidad cuando viene la hora de la verdad, no hacemos lo que tanto decíamos.
Gloria al nombre de... ¿Cuántos ven eso en su vida a veces? No, hermano, uy, fulano de tal, mire cómo está caído, mire que el diablo lo tiene. Y usted dice, no, si fuera yo ya había sacado, ya había salido ese problema, yo me meto en un ayuno y yo hago esto y yo sí soy capaz, y yo lo otro, y yo reprendo al diablo. Y cuando a usted le pasa algo parecido a lo del otro, también lo ve uno por allá. Entonces, ¿dónde estaban todas esas palabras que decía que yo sí soy capaz, que el otro, pobrecito ese otro sí no ha sido capaz, pero yo sí puedo? Así era Pedro. Pedro le gustaba demostrar que él siempre estaba adelante, que él siempre hacía las cosas primero, que él sí era capaz, que él sí podía. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor permite una situación en la vida de él. Gloria al nombre de Jesús. Porque a veces cuando nosotros hablamos mucho y no somos capaces de hacer lo que nosotros hablamos tanto, entonces el Señor nos permite una prueba, una lucha, una dificultad para ver si hacemos lo que habíamos estado diciendo tanto tiempo. Y yo no sé, levante la mano los que a veces predican por ahí, levante la mano. No importa si no es en el templo, si usted predica en un campo blanco, si predica en el evangelismo, si predica... Levante la mano los que predican por ahí. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle que ese es uno de los problemas que enfrentamos muchos los predicadores. Porque como tenemos que enseñar de tantos temas, y como tenemos que hablar de tantas cosas, podemos caer en ese problema de hablar más de lo que en realidad hacemos. Gloria al nombre de Jesús. Los noto como callados. Y entonces se pone de moda eso de 5 pasos para tener al diablo debajo de sus pies. 10 pasos para vencer la tentación. 3 pasos para ser el hombre más exitoso. Y luego llegar a su casa y tener que ponerse a llorar porque se da cuenta que los 3 pasos para ser el hombre más exitoso, usted no es el hombre más exitoso. Y 5 pasos para tener al diablo debajo de su pie, pero está teniendo una lucha en algún área. Y 10 pasos para vencer la tentación y se da cuenta que tiene una tentación que no ha vencido. ¿Cuántos pueden alabar a Dios todavía? Entonces parece ser que a Pedrito le estaba sucediendo eso. En realidad era Simón. Gloria al nombre de Jesús. Todavía no era Pedro. Simón le estaba sucediendo eso. Hablaba mucho, pero hacía menos de lo que era, más como por tratar de mostrar. ¿Y cuántos saben que a veces empezamos a caer en eso, que tratamos de mostrar y hacemos para que los demás vean que yo fui capaz? Pero cuando viene una situación real en la que yo no estoy compitiendo para mostrar que sí soy capaz, sino que de verdad la situación amerita que yo sea capaz, nadie está compitiendo conmigo. Es que si yo no soy capaz, me lleva al diablo. No estoy en una competencia con nadie. Es que si yo no logro salir de esto, el Señor tenga misericordia de mi vida. ¿Quién sabe qué pueda suceder? Porque vienen situaciones en nuestra vida donde quizás si usted se descuida un poquitico, usted ya sabe que ahí ya se acabó todo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el Señor llamó a Simón sabiendo que Simón era así. Porque Dios nos llama y nos llama con nuestra debilidad y con nuestros defectos y con nuestras cosas. Y después nos va procesando, nos va arreglando, nos va quitando esto, nos va lijando por aquí. Pero hay cosas que a veces se nos demoran en quitar. Y hay cosas en que somos rebeldes y estamos tratando de retener y de no soltar eso que Dios nos está pidiendo, esa forma de ser, ese carácter, esa manera de pensar, esos sentimientos, esos deseos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor permite que sucedan cosas. Gloria al nombre de Jesús. Vemos en Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículo 31. Versículo 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, ¿qué dice ahí? Jesús les dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que le está hablando a varios, no solo a uno. Jesús les dijo a varios, no a uno. Todos vosotros, ¿cuántos? ¿Cuántos? Jesús dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Qué duro es escuchar eso. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes todavía no aguantan lo que viene. Y a veces el Señor nos ha tenido que decir, usted no ha dado la talla. Con lo que se viene usted no aguanta. Y a veces uno en ese momento, en vez de ponerse a decir, no Señor, ¿quién dijo? Yo sí aguanto. En lugar de eso, en ese momento uno decir, Señor, ayúdame, porque si tú me estás diciendo que yo voy a fallar si sigo así, necesito cambiar algo. Necesito hacer algo. Pero Él les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabe qué le está diciendo? Lo que va a pasar ahorita es tan fuerte que ustedes todos se van a desanimar y ustedes van a renovarse o a restaurarse cuando yo resucite. Gloria al nombre de Jesús. Porque acuérdense que ellos veían al Señor todos los días, cómo sanaba, cómo enseñaba, cómo hacía, y ahora se les va a hacer muy difícil ver que al Señor lo crucifican. Y ellos dicen, bueno, pero si el Señor tiene tanto poder, ¿por qué no hace así? Que se caigan todas las cadenas y lo que le estén tratando de amarrar. ¿Y por qué el que le va a poner los clavos en las manos, por qué no se le cae ese martillo? ¿Por qué no se rompen las puntillas? ¿Por qué no? Porque ellos querían ver ese mismo poder sobrenatural que había sucedido en los milagros. Querían verlo en una liberación fantástica. Ese era el concepto que ellos tenían, como ellos se imaginaban. Pero el Señor sabía que eso les iba, como se dice, le iba a pegar muy duro a la mentalidad que ellos tenían de lo que debía suceder con Jesucristo. Aleluya. Cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ¿quién? ¿Quién respondió? Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El que más habló y el que quería dejar mal a los demás, porque fíjese que ahí habían varios. El Señor dice, todos ustedes me van a negar, todos. Aparece este y el Señor ya había dicho, para que se cumpla la palabra que dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Le está dando hasta Biblia para confirmarle eso, pero Pedro aparece diciendo, no Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, porque es que yo sí soy capaz. Yo soy el perfecto. Yo soy el bueno. Yo soy el fuerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Y como se dice por ahí, y por bocón, escúcheme esto, y por bocón recibió 2 platos. Dice la Biblia que el Señor le dijo, antes que el gallo cante, esta noche me negarás 3 veces, no una vez, 3 veces. Ah, usted dice que usted es bueno, usted dice que usted no falla, usted dice que los demás se escandalizan, pero usted no. Ahora usted se va a dar cuenta, antes de que el gallo cante esta noche, usted me va a negar 3 veces. A veces Dios tiene que darnos lecciones y tiene que mostrarnos quién verdaderamente somos.
Solo hasta que pasan cosas terribles es que nos damos cuenta quiénes somos. Porque cuando todo está andando bien, usted no se da cuenta quién es usted. Porque cuando todo va sobre ruedas, usted piensa que usted es bueno, usted piensa que usted hace las cosas bien, pero falta ver cuando somos presionados. Usted dice, yo soy leal, yo soy fiel, yo nunca traiciono. Hay que ver si cuando lo estén torturando y metiéndole alfileres en los ojos, usted no traiciona. Y usted es leal y usted es fiel. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Hay que ver, o sea, usted puede decir que usted es leal, que usted es fiel y que usted no traiciona. Pero la pregunta es, cuando usted está bajo presión, ¿es lo mismo? Cuando le estén arrancando una uña, ¿usted es lo mismo que cuando no le están arrancando la uña? Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Ya se fue más lejos. ¿Cierto que a veces somos así? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y el Señor ya le había dicho que 3 veces. Pero era terco. ¿Cuántos saben que a veces somos tercos? Y todos los discípulos, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron que Pedro dijo eso? No, pues claro, Pedro se pone a decir, los demás sí, te van a negar, pero yo no. Entonces los demás discípulos dicen, no, ¿quién dijo? Nosotros tampoco lo vamos a negar. ¿Usted por qué dice eso? Pero el Señor ya había dicho, todos vosotros me negaréis. Aleluya. Bendecido es el nombre del Señor. Luego en Mateo 26, 47, ya encontramos otra cosa. En el versículo 47 al 53, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. ¿Cómo le dijo Jesús? Terrible eso. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que ya sabemos quién es por otros evangelios que nos dan luz de eso, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién fue ese? En otro evangelio nos dice que fue Pedro, y dice cuál era el siervo. Se llamaba ¿cómo? Malco. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora me llama mucho la atención lo siguiente. En el versículo 35 de ese mismo capítulo habíamos leído que Pedro dijo, si me es necesario morir contigo, yo no te negaré. Y el Señor le está, yo creo que el Señor por dentro decía, ¿en serio? Pero cuando vienen a apresar al Señor, ¿qué hace Él? Saca la espada. Él pensaba armarla de Troya ahí, pero Él dijo en la mente de Él dijo, yo no me dejo morir aquí. ¿Sí me explico? O sea, en el otro lado está diciendo, si me toca morir contigo, que nos lleven a los dos, te crucifican a ti y a mí también me crucifican ahí. Porque se supone que se está sujetando al estilo y a la forma en que Jesús va a morir. Jesús ya había dicho, yo tengo que morir. Jesús ya había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y tenga que padecer.
Pero cuando se aparece la oportunidad de cumplir lo que acaba de decir, que si es necesario morir con él, muere con él, entonces saca espada. Gloria al nombre de Jesús. O sea, ahí ya el Señor le estaba mostrando lo que usted acaba de decir, ya lo está incumpliendo. Gloria al nombre. Guarde la espada, porque el que saca la espada va a morir a espada. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendecido es el nombre del Señor. Vamos a seguir en el versículo 69. Dice lo siguiente: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ahora yo necesito que usted sepa que cuando Jesús le dijo que todos ellos le negarían y Pedro dijo que no, bueno, resultó que Pedro se escabulló y todos los demás también huyeron. Cuando vino el momento de la verdad, de apresar al Señor, ¿qué dice la Biblia? Todos huyeron, como lo había dicho el Señor. Todos habían dicho: no te negaremos, pero todos se fueron. Pedro también. Pero Pedro estaba sentado fuera en el patio cuando al Señor se lo llevan y lo empiezan a interrogar. Dice la Biblia que lo escupieron, le golpearon, le arrancaron sus barbas. Dice que le hacían preguntas, se burlaban de él. Y en ese momento Pedro estaba afuera en el patio. Él estaba tratando de seguir, pero desde lejos. Sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Gloria al nombre de Jesús. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Aquí ya se empeoró el asunto. No conozco al hombre. Ni siquiera dijo: no conozco a Jesús. Dice: no conozco al hombre. El versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, aquí se pone peor, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea que usted puede ya haberle fallado al Señor. Usted ya hizo lo que no tenía que hacer y aún así aparece la gente y lo señala y le dice: tú eres de esos. Hasta la manera de hablar te delata. Tú eres de los que andas con Jesús. Y usted por dentro se siente mal porque usted dice: yo acabé de negarlo una vez y acabé de negarlo la segunda vez, y empieza a darle vueltas en su cabeza. El Señor me dijo que yo lo iba a negar esta noche. El Señor me dijo que esto, el Señor me dijo que lo otro, y yo decía que no, que yo sí era capaz. Aleluya. Y la tercera vez: también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Usted sabe que hay gente que hace lo malo. A veces como cristianos vivimos esto. Hacemos lo malo y luego cuando la gente empieza a decir: bueno, ¿y usted por qué esto? ¿Usted por qué lo otro? Usted dice: no, yo soy cristiano, nada. ¿Quién le dijo? Yo soy así, normal, como ustedes.
Esos son mis papás los que van allá. Gloria al nombre de Jesús. Y llega hasta el extremo. Él dice, yo no conozco al tal hombre ese que ustedes dicen. Y empieza a maldecir. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Usted se imagina al apóstol Pedro diciendo groserías? Dígamelo sinceramente. La Biblia dice que empezó a maldecir. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Usted ha escuchado personas con la boca sucia afuera en la calle? ¿Cuántos han escuchado personas que hablan? ¿Usted sabe lo que le quiero decir? Bueno, ahora imagínese al gran apóstol Pedro hablando como una persona de la calle, que usted ya me entiende qué es lo que le quiero decir. Diciendo palabrotas y jurando, se lo juro, yo no lo conozco, se lo juro por mi mamá. Y diga las palabrotas. Imagínese esa escena. En ese momento suena que el gallo canta y él se acuerda y se siente terriblemente y dice que salió, se volteó y lloró amargamente. Yo quiero decirle que cuando nosotros hacemos mal, cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuando nos apartamos del camino recto, aunque usted por un tiempo trate de aparentar y trate de hacer y lo otro, llega el momento en el cual usted va a reventar. Llega el momento en el cual usted se va a sentir mal y va a tener que llorar. Hay gente que está en la iglesia bien y piensa, ay, ¿será que me descarrío? ¿Será que me salgo de esto y lo otro? Y no se ponen a pensar que cuando usted no va a poder vivir como así, como si usted nunca hubiera sabido nada, ¿no? Olvídese. Cuando usted esté en esa vida de pecado, en esa vida quizás volver a la borrachera, a todas las prácticas de antes, usted se va a acordar de los cultos, usted se va a acordar de los coros, usted se va a acordar de las predicaciones. Cuando usted esté en peligro, se va a acordar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y luego va a decir, ay, pero yo le temo, pero no estoy haciendo su voluntad. Y luego cuando se sienta solo, va a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero después de usted dice, ¿y cómo Jehová me va a recoger si yo me le fui a él? Aleluya. Y cuando siente un dolor, usted dice, Jehová es mi sanador. Y luego dice, ay, pero estas maldiciones alcanzarán a los que... Porque olvídese que la palabra no retorna a Dios vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Fue enviada para redarguirle a usted. El problema es que usted se separó del Señor, pero la palabra sigue haciendo efecto. El poder de Dios sigue en operación, aunque usted siga mal. Y por eso hay gente descarriada que vive atormentada. Lo atormenta el recuerdo, lo atormenta el saber que tiene el conocimiento, tiene la experiencia. Y cuando se siente vacío le dan ganas de arrodillarse a orar, pero luego se da cuenta que el pecado que hay en la persona le separa de Dios. Entonces vuelve y se para porque no puede orar. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces quiero que vaya conmigo a San Juan, capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora quiero que usted sepa lo siguiente: ya ahora Jesús murió, resucita, se les manifiesta varias veces, porque usted, si lee la escritura, usted va a ver que cuando María fue al lugar, dice que ella vio al hortelano y le dice Raboni, etcétera. Ahí apareció una vez. Luego dice la Biblia que se les apareció cuando llegó la noche, en el versículo 19, del día primero de semana.
Cuando estaban con las puertas cerradas, se les aparece el Señor y les dice, pasa a vosotros, y les habló y todo eso. Y dice la Biblia que Tomás no estaba ahí. Cuando Tomás viene, le dice, oiga, Jesús se nos apareció aquí. Tomás dijo, ¿qué va? Ustedes están locos. Entonces, el Señor se aparece a los 8 días y le dice, Tomás, ¿por qué usted no le creyó a sus hermanos que yo me había manifestado? Solo porque usted no vino al culto, no pasó lo que ellos dicen que pasó. Entonces le dice, mire mis manos, mire la herida en mi costado, meta su mano. Gloria al nombre de Jesús. Pero después de eso, a pesar de Jesús haberse manifestado, aunque ahí estaban todos los discípulos, porque ahí dice que estaban todos excepto Tomás, y luego Tomás vino a los 8 días. Entonces quiere decir que Pedro estuvo cuando Jesús volvió a aparecerse. Pero ¿sabe qué? Aunque Jesús se apareció después de resucitado, el problema de los demás discípulos, ¿cuál era? Que ellos no tenían la fe o no creían que Jesús de verdad iba a resucitar. Cuando Jesús resucita y se les aparece, ellos se animaron de una vez porque dijeron, gloria a Dios, se cumplió lo que Jesús había dicho que iba a resucitar. En el caso de Pedro no. Porque Pedro dijo, bueno, gloria a Dios que Jesús resucitó, pero igual yo sigo siendo un traicionero. Igual yo sigo siendo alguien que negó al Señor. Y Él puede haber resucitado y Él puede ser muy real, pero yo estoy mal. ¿Sí me entienden? La perspectiva de Pedro era diferente. Pero el problema es que Pedro era de esas personas que van adelante y todo el mundo se va detrás. De esa gente líder. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro dijo, Jesús resucitó y lo que sea, pero yo estoy mal y yo me regreso a la vida de antes. Gloria al nombre de Jesús. Yo me regreso a las redes. Yo me regreso de pescador. Yo voy a abandonar eso de que Jesús me llamó y me dijo, yo te haré pescador de hombres, ya no de pescado, sino de hombres. Él dijo, ese llamado ya conmigo no va. Así como muchas veces nosotros decimos, después de esto que yo hice, después de esta actitud mía, después de estos pensamientos míos, después de esta situación en mi vida, ya ese llamado del Señor, eso ya se acabó. Eso ya que el Señor me va a tener en cuenta a mí. Eso yo me voy a volver al mundo. Yo para qué sigo en la iglesia ahí de hipócrita, después otra vez aparecer el próximo domingo, así viniera el Señor otra vez al culto, a mí no me importa porque yo sigo siendo un hipócrita. Yo le fallé al Señor. Yo eso mejor no vuelvo al culto. Yo no vuelvo a eso de que salir a evangelizar ni nada. Yo me voy a pescar. Como el líder dice voy a hacer algo y los demás ven que él va a hacer algo, entonces le dice, ¿qué va a hacer? Yo lo acompaño. Dice la Biblia que se volvió a las redes y se le fueron otros detrás. Entonces dice la Biblia en el versículo 1, después de la manifestación de Jesús a sus discípulos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, a la casualidad, que no pescaron nada. Gloria al nombre de Jesús. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Al parecer estaban lejos. O sea, ellos estaban allá en el mar, en las barcas. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, todavía no era muy claro, el Señor se aparece en la playa. Pero ellos no saben que es Jesús, desde allá no alcanzan a ver que es Jesús. Y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar. No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria al nombre de Jesús.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se convenció que era el Señor, porque él dijo: me la volvió a hacer. Aleluya. Aquel día cuando el Señor llamó a Pedro, ¿cómo fue que el Señor llamó a Pedro? El Señor le dijo: eche la red, bogue mar adentro y eche la red y va a hallar. Y él le dijo: hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada. El Señor le dice: vaya, hágalo. Y en tu palabra la echó. Dice la Biblia que él la echó en la palabra del Señor. Y ya se les hundía la barca porque eran demasiados peces en las redes. Gloria al nombre de Jesús. Esa fue la forma como el Señor llamó a Pedro. Pero me llama la atención que cuando Pedro se descarrió, cuando Pedro dijo: ya el llamado no va conmigo, ya el Señor no tiene nada conmigo, yo soy un hipócrita, yo le he fallado a Dios, yo ya no valgo, yo ya no tengo razón de estar aquí en esto que estaba metido, y se devuelve a pescar, el Señor se vuelve a manifestar en el lugar donde estaba Pedro, retornando a su vida anterior, y le da la misma señal para una nueva oportunidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo siento que el Señor está hablando aquí en esta noche. El Señor dio la misma señal, le dice: echen la red. Y estaba amaneciendo otra vez. Habían trabajado y no habían podido pescar nada. Porque le digo que cuando uno se regresa a la vida vieja, la vida pasada, y ya ha conocido lo del Señor, no tiene sentido, no da resultado, no se puede disfrutar eso. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia que cuando ellos sacaron demasiados peces, dice que ya no podían sacar las redes por la cantidad de peces. Entonces dice: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Entonces parece que Simón se descarrió y se desnudó. Eso, tantas cosas que yo había estado guardándome para el Señor y que sirviendo al Señor. Y mire, para que yo saliera con ese chorro de babas, decimos nosotros. Tanto que ayunar, que orar y que vestirme decentemente. Y mire, salí negando al Señor. Salí diciendo que yo no lo conocía. Entonces, ahora olvidémonos de eso de guardar la santidad, olvidémonos de guardarnos para el Señor. Ahora eso, ya olvidémonos de eso. ¿Y qué dice la Biblia? Se había despojado de la ropa. Y cuando escucha que es el Señor, ¿qué hace? Se ciñó la ropa. Eso quiere decir que no se sintió bien. Él sabía. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. La Biblia no dice a qué horas sacaron ese pez, pero yo me imagino que cualquier pez de los que estaban ahí en el mar quería salir en la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y ve que no habían traído los peces que habían pescado y Jesús ya tenía un pez. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, ellos ya sabían que era el Señor, pero les daba miedo, les daba temor decirle: ¿tú quién eres? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y yo creo que ellos se acordaron, porque Jesús tiene algo particular para dar alimento. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que cuando Él tomó el pan
y el pez, ellos se acordaron de la multiplicación de los peces, de los panes, se acordaron de la cena, se acordaron de todas esas veces cuando el Señor les repartía. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, pero mire cómo le dice, a Simón Pedro le dice, Simón. ¿Sabe qué le está diciendo? Usted ya le había puesto por nombre Pedro. Cuando Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, yo me imagino que él llegaba por todos lugares y le, Simón, ahora soy Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Pero en este momento Jesús llama a Simón Pedro, ¿cómo lo llama? Simón, hijo de Jonás, lo devolvió. Le está recordando. ¿Para qué hace eso el Señor? Le está recordando el momento de la primera vez que lo llamó. Y le dice, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Con esto quiero terminar. El Señor le permitió toda esa experiencia de fallar y de fallar, de negar, de sentirse hipócrita, de sentirse descarriado, de sentirse todo esto, para luego volverle a hacer un llamado. ¿Y cuál llamado fue que le hace? La primera vez que lo llama, hace la misma señal, pero lo llama al ministerio evangelístico y le dice, yo te haré pescador de hombres. Pedro es llamado al evangelismo. Pero luego hace la misma señal y le dice, ¿me amas? Le dice, apacienta mis corderos. ¿A qué lo está llamando? ¿A qué ministerio? A pastorado. Cada uno de los discípulos eran apóstoles y otro ministerio por lo menos. Juan era apóstol y profeta. Pedro era apóstol y pastor. Y así sucesivamente. Cuando el Señor le dice, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, le está diciendo, después de haberme fallado, ahora sabes lo que es ser un pastor. Ahora sabes lidiar con las ovejas que se descarrían. Ahora sabes lidiar con el pastorado. ¿Me amas? No te estoy preguntando, ¿me fallaste? Qué bonito y qué tremendo la misericordia de Dios, como el Señor no le dice, Pedro, ¿me negaste? ¿Una vez? ¿Me negaste 2 veces o me negaste 3? ¿Qué hace el Señor? Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro quizás le iba a decir, Señor, pero te fallé. Señor, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Está diciendo, haz algo para mí. Haz una labor que yo te estoy encomendando. Y quizás en la mente de Pedro estaba, pero es que yo no soy digno, yo no merezco, yo le fallé, yo no puedo hacer eso. Pero el Señor le dice, en este momento te estás dando cuenta que no eres digno y que lo vas a hacer por los méritos del sacrificio que hice en la cruz del Calvario. Porque fui a la cruz a morir por ti, derramé mi sangre por ti. Por eso hoy yo te restauro. Aleluya, eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro.
Y le dice, después de haber pasado por esta experiencia dolorosa en la cual me negaste, me fallaste por miedo a morir, después de eso, ahora sí estás preparado para morir. ¿Y qué le dice? Antes hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, ¿sabe qué le está diciendo? Usted era jovencito y bocón. Cuando sea viejo, va a ser menos bocón, pero sí va a ser capaz de morir por mí. Le está hablando, usted va a seguir adelante, usted va a continuar en el proceso hasta cuando sea viejo y usted va a morir sirviéndome a mí. Una misma señal para una nueva oportunidad. Póngase en pie en esta noche.